Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros para estudiar la palabra de Dios juntos. Si usted puede darnos este tiempo cada día, yo sé que terminará siendo para su bien y yo creo que usted se acercará más al Señor porque usted entenderá la palabra un poco mejor. Así que qué bueno tenerle con nosotros. Vamos a continuar donde nos quedamos en la programación de ayer. El versículo 3, uno de los versículos más importantes en toda la palabra de Dios y puede ser tal vez el más importante. Leamos ese versículo 3 otra vez. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si podemos entender correctamente este versículo, se entiende la Biblia. Abraham obtuvo justicia por simple fe en Dios, quien enviaría un redentor al mundo. Ahora nosotros no sabemos cómo Abraham fue salvo, no lo sabemos. La Biblia no nos dice cómo él fue salvo, nos dice que él fue Correcto. salvo, pero no nos dice cómo él encontró al Señor y no habían iglesias en aquellos tiempos. No. El énfasis aquí es que él no fue salvo por buenas obras. Correcto. Es lo Ese que, es el énfasis eso allí. es lo que los maestros judíos de entonces enfatizaban las obras de Abraham. Así que no sabemos exactamente cómo es que fue salvo, pero sí sabemos que no fue por sus obras. Abraham vivió en Ur de los caldeos y era una ciudad bastante avanzada Correcto. para su tiempo, muy avanzada. Y hay evidencia de que su familia era una familia que hacía Así es. ídolos. Ellos vendían ídolos para Sí, ganarse la padres vida, y ¿no? abuelos. Los hacían de madera, de plata, de oro, los hacían, bueno, de todo tipo de materiales. Pero nosotros no sabemos, alguien, podemos decir, se cree, es creído por algunos, que Sem fue quien le predicó o le compartió de Jehová. Y él vivió durante esos primeros años de Abraham. Bueno, es muy importante y voy a sugerir algo si me permiten un minuto para poder elaborar, porque se requiere de un poco de tiempo, pero solo hay un objeto de fe que Dios utiliza para justificar al hombre y ese es su plan de redención. Así que Abraham tuvo que expresar fe en el plan de redención de Dios para ser justificado. Pero ¿dónde la aprendió esa Bueno, redención? permítanme sugerir esto y pueden arrojarme de esta silla si ustedes quieren después, pero miren, sabemos que en Génesis 3:15 Dios declaró en el huerto que había un redentor próximo y también creemos que en ese margen de tiempo, en el tercer capítulo, Él le revela a Adán y a Eva el sistema de sacrificios. Y el camino de salvación ya se ha dejado en claro. Hay un redentor que viene y está conectado al sacrificio. En el capítulo 4 encontramos a Abel practicando el sistema de sacrificios, creyendo que Dios enviará a un redentor y cuánto entendían ellos no lo sabemos, pero él ofrece el sacrificio correcto. Caín, usted sabe, él ofrece el sacrificio equivocado. La pelea comienza y Abel muere. Caín establece el sistema del mundo, pero el conocimiento de cómo vivir para Dios se le había dado a Adán y a Eva. Ya había pasado a través de la línea de Sed, y usted lo puede probar al seguir adelante a través de la Biblia cronológicamente. Usted encontrará que todos aquellos hombres que vivían para Dios, Enoc siendo uno, venían del linaje de Sed. Noé. Exacto, Noé, Noé. del linaje de Sed. Así que vemos entonces que si Noé encuentra gracia en los ojos del Señor y Enoc también, tanto que se lo llevó, la fe en el plan de redención de Dios tenía que ser el núcleo de su existencia, que tenía que haber salido del conocimiento que venía de la primera familia. Recordemos que el conocimiento en estos días no pasaba por una librería o biblioteca, sino a través de las conversaciones familiares, alrededor de la cena, la noche, alrededor de diferentes
ámbitos. Así que la promesa del plan de redención de Dios, creo yo, que viajó a través del linaje de Seth. Y cuando uno llega a Abraham, ese linaje es el linaje de Seth. Aún así, algunos eruditos han dicho que ellos son un linaje santo. No hay linaje No, santo, no lo hay. solamente linajes privilegiados. Todos Así han es, pecado. exacto. Entonces, los linajes privilegiados tendrían la información primero como el pueblo judío del que Pablo hablará y Sí. que está hablando. Así que yo creo que el linaje de Seth sabía el plan de redención de Dios tan simple como haya podido ser, y aunque Abraham estaba en una condición pecaminosa, él habría escuchado la historia, él habría sabido lo que la historia era. Yo, por ejemplo, tomo mi propia vida en consideración. Yo conocía la historia, pero yo no acepté la historia por fe hasta que cumplí 25 años, pero viajó a través de mi familia a mi vida. Así que yo creo que cuando Dios llamó a Abraham fuera de Ur de los Caldeos, tenemos que pasar de Génesis 15:6 de vuelta a Génesis 12, porque fue Correcto. aquí donde llegamos al contenido de lo que Dios le dijo a Abraham, y en el capítulo 12, versículo 3, él le dijo cosas maravillosas a Abraham. Pero después le dijo esto, le dijo en Génesis 12:3, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Todas las Sí, familias. Sí. entonces todas las familias, todas las naciones de la tierra serán benditas. Abraham entiende eso, que esta progenitura, este hijo, su retoño va a estar involucrado con el plan de redención de Dios. Él o va a ser el redentor o va a ser uno que ayudaría a producir ese linaje que produciría al redentor. Entonces, aunque mucho se le ha revelado, Abraham puso su fe en eso, en lo que Dios había dicho, y es la fe en el plan de redención de Dios que trae a Abraham, que le trae el estatus de justificación. Y usted dice, hermano Larson, eso es un poco exagerado. No, porque en Gálatas capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, en Gálatas, él dice que cuando Dios le dijo a Abraham, en ti todas las familias de la tierra serán benditas, él le estaba predicando a Abraham el evangelio. Entonces, el evangelio fue escuchado por Abraham en cuanto a el nacimiento de su hijo. Y este hijo, esta progenitura, esta promesa de que la simiente será como las estrellas de los cielos, todo estaba conectado a la promesa del Redentor de regreso hasta Génesis 3:15. Y es lo único con lo que Dios puede justificar a un hombre, con el conocimiento de el Redentor. Y ahora usted dice, bueno, Abraham no sabía nada. Bueno, en el pasaje que usted citó aquí en Juan 8:56, Jesús dijo que Abraham se regocijó en ver mi día. Él lo vio. Él lo vio y se alegró. Así que Abraham entendía el plan de redención de Dios mucho más de lo que tal vez le demos a él el crédito. Y en Génesis 15:6, porque el hijo no había llegado inmediatamente como Dios se lo había prometido a Abraham, él estaba titubeando un poco y dice, toma a este mi siervo y tengamos, y Dios le dijo, no, va a ser de tus lomos. Y Abraham le creyó a Dios. Miren, no se trataba del hijo, se trataba del plan de redención de Dios, porque una vez más es con lo único que Dios justificará a un hombre, a una mujer, niña o niño, cuando su fe esté en el justificador, bueno, en el plan de justificación de Dios, el plan de redención de Dios. Entonces Abraham le creyó al plan de redención de Dios y le fue contado a él por justicia. Y yo creo que eso es un pensamiento muy posible relativamente a cómo él pudo saber, pero Gálatas 3:8, y una vez más, Jesús en su propio testimonio de lo que Abraham sabía, nos dice que Abraham llegó al conocimiento del plan de redención de Dios y puso su fe en él. Bueno, Por lo tanto, tuvo que ser algo muy poderoso claro que sí. para él remover a su familia de Ur de los Caldeos e ir y viajar cientos de millas a una tierra que él desconocía. Correcto. En ti, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, todo el pueblo de la tierra será bendito. A través de ti, Abraham, produciré esta Y redención Pablo le prometida. llamó el padre de todos los creyentes. Así es, correcto. Entonces, una vez más, lo que nosotros creemos es importante, hermano Swagger. Todos llegamos a este estudio el día de hoy y nos sentamos en estas sillas, no las revisamos, no vimos para ver si estaban bien y nos iban a sostener, no sostuvimos nada, solo por fe nos sentamos. ¿Y sabe qué? Nosotros exhibimos fe, esa fe no nos justifica. Tiene que ser
fe en el objeto en el específico blanco correcto. para que Dios pueda declarar a un hombre inocente de todos los cargos. Así que Abraham exhibió fe en el objeto correcto y Dios lo declaró no culpable de todos los Y la cargos. evidencia de eso son los sacrificios, comenzando en Génesis 12:8. ¿Qué fue lo que hizo? Él sacrificó al Señor y ahí fue donde invocó al Señor y lo podemos volver a Así ver en es. Génesis 15. Persistentemente él iba al sacrificio, aún al punto de que él sacrificaría a su propio hijo con la anticipación, sabiendo de que si él moría, lo iba a resucitar. Correcto. Y Dios proveyó un sustituto y así le llamó Jehová Jireh, Dios proveerá. Creo que él entendía Sí, y bueno, el sistema Mire, de la sacrificios viajó expectativa. a través del linaje de Seth. completamente. Nosotros sabemos, Fue, sí, claro, y entró Noé, a la ley. ¿verdad? Noé Noé era también, un sí. edificador de altares. Él estaba sacrificando Así una es. vez más el linaje de Seth. Así que yo creo que hay un gran potencial de que esa información pasó de esa manera. Tal vez fue una revelación especial, pero yo creo que probablemente fue heredado y él por fe lo aceptó. Aceptó lo que Dios le reveló. Bien, adelante, versículo 3 una vez más, por favor. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si entendemos este versículo correctamente, entiende la Biblia. Abraham obtuvo justicia por simple fe en Dios, quien enviaría un redentor al mundo. Eso siempre fue conectado al Antiguo Testamento, Así el es. redentor que iba a venir. Sí, y un sacrificio. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Nosotros hoy somos salvos por eso. Él vino, Sí. Él vino. Él Amén. fue prometido y Él vino. Aleluya. Vamos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Estamos de vuelta. Me encantan todos estos versículos realmente, pero en este capítulo 3, Pablo usa el mismo versículo que se encuentra en Génesis capítulo 15, 6, que Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Y realmente es la única manera, damas y caballeros, que nosotros podemos tener justicia. Es creyendo a Dios. ¿Creer a Dios qué? Creer lo que Él hizo al enviar su Hijo y su Hijo entregándose a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos por simple fe en Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo está llevando a nuestros corazones y vidas, que simplemente por la fe. Y es una de las razones por las cuales el mundo odia a Jesucristo. Primero que nada porque Él es Dios, fue Dios manifiesto en la carne. Y en segundo lugar, Él pagó el precio en la cruz del Calvario que nosotros no podíamos pagar. Y sé que hay algunos que se molestan y dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo de que el hombre era tan malo. Bueno, sí, el hombre era tan malo y costó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para darle al hombre la salvación y aún entonces tuvo que ser el hombre quien creyó no solamente unirse a una iglesia. La gente piensa que el darle la mano a un predicador le salva. No, simple fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz lo que da salvación. No son obras de ninguna naturaleza. Amén. Abraham no tuvo nada de qué jactarse en lo que tenía que ver con las obras, ni tampoco nosotros, ni tampoco nosotros. Simple fe en Cristo. Yo creo a Dios, alabado el Señor. Y vamos a continuar donde nos quedamos en el versículo 4. Hermano Swagger, permítame compartir algo sobre la idea de que Dios cuenta. Vemos esa palabra está en el Nuevo Testamento. Dios está tomando cuenta, no el hombre. Dios está tomando cuenta de esa justicia. Él se la está dando a Abraham. ¿Y cómo se la da? Por medio de la fe de Abraham, no por lo que él está haciendo. Pero yo sé que en el mundo de negocios, yo he estado mis días viendo cuentas de balance y todo eso, etcétera. Yo reconcilio cosas, yo veo cosas y esa idea significa de que estoy tomando cuenta de lo que se está diciendo, escribiendo y debo deducir en esa reconciliación la información que debo afirmar. Dios es un buen contador y Él le está dando a Abraham, basándose en su cuenta, la justicia. Esto es lo que la iglesia, yo creo que Loren presentó anteriormente, que él lo pone, y es muy importante que no entiendan la justificación por fe. Es Dios el que toma cuentas, porque ha hecho esa declaración de fe. Él les está dando la justicia. Y nosotros no debemos llamar común lo que Dios ha limpiado.
Sé que tenía que ver con la comida y trata con Hechos capítulo 11 con Pedro, pero creo que eso trata con nosotros también. Tenemos que tener mucho cuidado de Sí, todo así eso, es. porque podemos Cuidado con qué. cuidado de cómo juzgamos a otros y su caminar con Dios. Sí, Porque Dios ha reconocido que la justicia hecha por fe en la obra consumada en la cruz, porque es la única manera de cómo podemos ser salvos, correcto. entendiendo que Así Jesús es. murió por mí. Ahora, quiero Claro que sí. interrumpir un momento. Digamos que tenemos una persona que, que dice que ha aceptado a Cristo y él todavía está consumiendo alcohol. Y no solamente es una vez aquí y allá, sino que lo hace constantemente o frecuente. ¿Esa persona es salva? Sí, tuvimos Pudiera un ejemplo ser, de eso hace años con el hermano Roy no Chacón. necesariamente, ¿no? Bueno, no necesariamente, pero si esa persona verdaderamente ha aceptado a Cristo y está creyéndole a Cristo, estamos hablando del Luchando, sí. individuo luchando con el pecado, eso es diferente. Bueno, Gálatas sí, 6:1 nos dice que si hay un hermano sorprendido en una falta, nosotros espirituales debemos restaurar a ese con Lo espíritu que de estás mansedumbre. diciendo es que hay una diferencia entre la persona que dice, bueno, yo puedo hacerlo, no hay gran problema, que la persona que sabe que es una Una esclavitud gran y pecado diferencia. y quiere vencer eso. Gran diferencia. Una Y bueno, la diferencia. persona que está luchando con el pecado, que no quiere cometer ese acto de pecado, que está gobernado por la naturaleza pecaminosa, ese individuo tenemos que tratar con cuidado. El individuo que está sentado ahí sin conciencia del asunto, ese individuo tiene que regresar a la cruz para salvación. sí, pero una vez más, Necesitamos tener mucho cuidado con sí, esto, porque cuando nos fijamos en las imperfecciones del hombre que están en el nuevo pacto, tenemos que ampliamente. tener mucho cuidado. ¿Las damas que chismean en la iglesia están perdidas? No. ¿Será que los mentirosos que están en las congregaciones, hombres que mienten sobre sus negocios o que hacen trampa en sus impuestos, están perdidos? Mire, necesitamos tener mucho cuidado. El requisito para salvación es fe en Amén. Jesucristo. Uno tendrá que ver mucho tiempo para encontrar un ejemplo perfecto en el hombre. Y miren, yo no, ahora no estoy excusando o haciendo excusas, ya estoy escuchando los argumentos, pero yo no puedo hacer nada para ganarme mi salvación excepto exhibir fe. Yo creo que la verdadera fe producirá un estilo de vida diferente, pero necesitamos tener mucho cuidado porque, bueno, en el momento de la salvación, Dios toma a una persona que no merece, y eso es lo que John estaba diciendo, Él le imputa a su cuenta la justicia de Cristo. Y ahora, lo que Él hace con ello y lo que todos hacemos tal vez es un poco diferente. Pero si la persona ha entrado a la comunidad del nuevo pacto, ha sido traída a la persona de Cristo, sea que entiendan todos los beneficios o no, sea que vivan de acuerdo a como deben o no. Y bueno, yo tengo mucho temor con la idea de tratar de ver quién es salvo y quién no lo es. Ahora, vivir incorrectamente es vivir incorrectamente y uno tiene que tratar con eso. Yo no estoy negando eso. Pero la Biblia dice que el Señor conoce a los suyos y yo realmente estoy muy inclinado a mejor dejar que Él lo averigüe. Entonces, Él es el único que puede pedir cuentas. Él es el único Precisamente, Es que lo que yo conoce el iba a decir, corazón. que el pasaje no dice que otros hombres le contaron a Abraham Dios la lo hizo. justicia, sino que Dios se lo Correcto. contó por justicia. Correcto. Y necesitamos tener cuidado, porque no estoy aprobando yo de la No. condición pecaminosa, pero estamos arrojando a mucha gente que Dios ha puesto en el pacto y cuando hacemos eso, no podemos ayudarlos a hacer lo que Dios quiere que ellos sean. Así es. Porque sí tienen un problema de drogas, sí tienen un problema de alcohol. La iglesia de hoy, hermano Swagger, la mayoría de cristianos están diciendo que el beber no es un problema. Pero no estoy avanzando en lo que dice la gente. Entiendo eso, sino pero lo que dice Dios. Sí, pero mire, la justicia debe ser una meta. Primero y antes que nada, es algo imputado, una justicia imputada, pero después también debemos buscar lo que yo llamo justicia realizada. Y esa es la justicia que puede ser ganada por saber en qué poner la fe. La justicia es diferente a ser declarados inocentes, porque somos declarados inocentes, pero Él es declarado justo. ¿Hay una diferencia ahí o será que yo no creo que podemos hacer una porque la justicia de Dios es perfecta? Pero vamos a hablar de esto. Hay una diferencia entre aquella persona que está tratando de vencer algo y no ha podido hacerlo, que aquella persona que simplemente está absolutamente. aceptándolo. Creo que sí, absolutamente. Creo que hay una diferencia en la actitud. Ahora,
Ahora, si llegamos a la meta final de todo eso, si la persona es salva. Bueno, ¿qué tal si recibieron a Cristo, verdaderamente le dieron su corazón al Señor y comenzaron a entrar a un ámbito de creyentes que enseñan que uno no tiene que preocuparse de lo que uno hace? Y por acá tiene la imputación de la justicia y él está con creyentes que saben cómo crecer. ¿Ese hombre por allá no es salvo porque él fue criado en la familia equivocada? Bueno, simplemente tenemos que tener cuidado. Es todo lo que quiero decir. Y mi meta es que, bueno, si usted cree en Cristo, ahora, ¿por qué no nos fijamos bien? Porque la Biblia dice que todos los que nombran el nombre de Cristo se apartarán de la iniquidad. Así que hay que entrar a esa La dirección. mayoría de las personas que son afectados por alguna esclavitud, la mayoría de ellos se está tratando de ponerlo a un lado. Bueno, mire, nosotros hablamos de que la iglesia está en malas condiciones. Yo sé que eso es verdad, pero hay mucha gente que simplemente no sabe cómo o crecieron en una iglesia que no enfatiza la necesidad de la búsqueda de justicia. Mire. Así que voy a quitarles el pacto yo a ellos. ¿Me No. enseña usted que habrán cambios increíbles cuando la persona ha Así sido es. salva? Así Yo es. sí. Entonces necesitamos ver ese cambio. Lo hacemos, pero ¿qué tanto el cambio? ¿Hasta qué grado? Miren, Tal en vez mi- haya en un mi cambio, pero el ministerio 90% del resto Así es. no. Entonces, Bueno, bueno, tiene quería que decir verlo que en mi todo. ministerio pastoral, lo más grande con lo que la gente lucha en cuanto a adicciones es fumar cigarrillos. Gente buena, piadosa, que le daba su vida al Señor, bautizada en el Espíritu Santo. Para mí, eso es lo que yo vi con que la gente Yo estaba estoy de luchando acuerdo mucho. que esas personas están Y son enfermas. salvos, yo creo que eran salvos. Yo conocí a una mujer muy piadosa que conducía mucho ministerio de mujeres, trató y luchó durante muchos años y finalmente recibió la liberación de ese hábito, pero en mi mente eso es lo que yo he encontrado más que nada, gente que ama a Dios, aún bautizada en el Espíritu Santo. Y bueno, por supuesto que yo creo que eran salvos, lo creo 100%. Así es. Pero Pero a ella no le luchando. gustaba el hecho de que estaba fumando. Ella quería Sí, esa es la victoria. diferencia. Y eso es lo que Ella estamos tenía diciendo. un Sí. espíritu contrito. Decía, Señor, yo sé que esto no está bien, sé que me Correcto. está matando, pero estoy tratando de ser libre de esto. Y Sí. cuando una persona que vuelve a caer y vuelve a beber y siente que se arrepiente, saben que está mal, saben que no es de Dios, los está matando, están tratando y esa es la diferencia, porque, bueno, aquellas personas que lo justifican y dicen que no hay problema. Muy bien, bueno, y se nos está acabando el tiempo, pero tengo que hacerle una pregunta. Si las obras no pueden proveerme con la justificación, entonces las obras no es lo que me hace perder mi justificación. No, pero usted y Sí. yo hemos hablado de esto, hemos Correcto. estado en el programa ya. Alguien que vive en una espiral descendente, Así si es. queremos utilizar eso, Hay no un le han permitido al peligro. Espíritu Santo Sí. redarguirlos y arrepentirse. Ese individuo va a tener, Pero un una corazón vez más, endurecido y ellos pudieran sí. salir fuera del pacto con el tiempo ellos mismos. Con el tiempo, ese es el Sí. tema. Pero el poder de la justificación es tan magnífico que sostiene a todos los que no se lo merecen. Y eso somos nosotros. Las cosas que no podemos ver, que la gente ni siquiera conoce, amargura, no perdonar, malicia, el Bueno, odio, pero- cosas en el corazón. Así que una vez más, la justificación debe preceder a la santificación. Dios etiqueta muchas cosas como pecado que nosotros no. Correcto. Eso es cierto, muy cierto. Así que yo solo estoy tratando de advertirnos, de tener Paciencia cuidado. y longanimidad. Sí, la justificación es el medio por el que la relación con Dios se establece, entonces regocijémonos y ayudémosle a otros a Amén. permanecer en Él. Bien, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra. Cuénteles a otros sobre la cadena. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.